La radiación es uno de los elementos del tiempo y del clima más importante, dado que es el motor que pone en funcionamiento al resto de los elementos del sistema climático y del sistema meteorológico. La radiación es la energía que hace funcionar al sistema meteorológico. De ahí radica su gran importancia como elemento climático y meteorológico. Ahora bien, ¿qué es la radiación? Como lo muestra la definición en la diapositiva, la radiación es un proceso físico mediante el cual se emite o se transmite energía en forma de ondas electromagnéticas desde un cuerpo más caliente a otro cuerpo menos caliente sin medio de propagación. Es decir, que la radiación se puede transmitir o emitir en el vacío. Es decir, no es necesario que haya un medio para que la radiación pueda ser emitida y transmitida. Todo cuerpo que tiene una temperatura mayor, es decir, superior a los menos 273 grados centígrados, está en condiciones o lo que hace es emitir algún tipo de radiación. Todo cuerpo, repito, que tiene una temperatura superior a menos 273 grados centígrados o 0 Kelvin, que es el 0 en la escala absoluta, la escala Kelvin, está en condiciones de emitir algún tipo de radiación. Como anécdota, en la Tierra se han hecho muchos experimentos científicos para poder alcanzar este valor de menos 273 grados centígrados y no se lo ha podido alcanzar. Es decir, se ha estado muy cerca, pero no se ha alcanzado a este valor de menos 273 grados centígrados. Por lo tanto, todos los cuerpos que hay sobre la Tierra, por lo menos conocidos, tienen la capacidad de emitir algún tipo de radiación. De la radiación, a nosotros en meteorología nos interesan fundamentalmente dos parámetros. Uno es la longitud de onda. De acuerdo a la teoría ondulatoria, la radiación se mueve como una onda. La distancia entre un pico de la cresta y el siguiente se conoce como la longitud de onda y se mide en unidades de longitud que van las longitudes de onda desde el micrón, pasando por el metro hasta el kilómetro. Y el otro parámetro que nos interesa valorizar de la radiación es la intensidad de la radiación, que es la cantidad de energía que llegan por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Y las unidades que se usan para valorar la intensidad de la radiación son las calorías por centímetro cuadrado por minuto. A esto se lo conoce también como Langley por minuto, es decir, la caloría por centímetro cuadrado, la caloría, unidad de energía, por centímetro cuadrado, unidad de superficie, se conoce como Langley. Bueno, el Langley por unidad de tiempo, por minuto, es una medida de la intensidad de la radiación. Y otra unidad que se está utilizando cada vez más es el watt por metro cuadrado. Esta diapositiva muestra el espectro de emisión electromagnético, donde se ven las radiaciones de distinta longitud de onda. En la parte superior hay una comparación con objetos conocidos, también el nombre común que tienen los distintos tipos de radiación, cuáles son las fuentes o los materiales capaces de emitir esta radiación. Después, por último, se ve cuál es la frecuencia de la radiación, la relación que hay entre la longitud de onda y la frecuencia. Y por último, se muestra la energía de un fotón de cada uno de los tipos de radiación que existe. La longitud de onda de los distintos tipos de radiación va desde longitudes de onda del tamaño de los cientos de metros a kilómetros, que son comparables en el caso de los cientos de metros con un estadio o un campo de fútbol. Y después tenemos también
radiaciones con longitudes de onda que van desde el centímetro hasta el micrón, que es 10 a la menos 6, hasta el nanómetro, que es 10 a la menos 9, y hasta el picómetro, que es 10 a la menos 12. Las radiaciones que están en el orden de magnitud del nanómetro son radiaciones que podríamos decir ionizantes, y el resto de las radiaciones que tienen una longitud mayor al nanómetro son longitudes de onda no ionizantes. ¿Qué quiere decir que sean ionizantes? Que sean ionizantes quiere decir que tiene la capacidad de romper los enlaces entre los átomos. El nombre común de las radiaciones tenemos la de longitudes de onda más larga, que va desde los metros, los centímetros, hasta los kilómetros. Se llaman radiofrecuencias y son emitidas por las antenas de electricidad, las torres de EM y de FM. Después tenemos las microondas, que están por debajo del centímetro y son emitidas, bueno, por los hornos, microondas, como dice ahí. Estas radiaciones, las de microondas y las del infrarrojo, tienen la capacidad de excitar la molécula, es decir, de hacer que las moléculas se muevan más rápido. Por esto lo que hacen es aumentar la temperatura de los cuerpos que pueden absorber este tipo de radiación. Después tenemos la radiación infrarroja, que está del orden de los micrones y un poco por debajo de los micrones. La radiación visible, que está entre los micrones y el nanómetro, que es emitida la visible por el sol, la infrarroja por los radiadores, como se ve, que se usan para la calefacción, y tenemos la radiación ultravioleta, donde la longitud de onda es inferior al micrón, y la radiación ultravioleta ya empieza a ser ionizante, es decir, una radiación peligrosa porque puede romper los enlaces entre las moléculas. Y después tenemos radiaciones con longitud de onda muy, muy pequeña, como son los rayos X suaves, los rayos X fuertes, y las radiaciones de menor longitud de onda son los rayos gamma, que son emitidas por material radioactivo. Hay una relación inversa, como se muestra en esta diapositiva, entre la longitud de onda y la frecuencia. A medida que disminuye la longitud de onda, la frecuencia, es decir, la cantidad de ciclos o de ondas que pasan por unidad de tiempo, aumenta. Por eso, las longitudes de onda, las radiaciones de longitud de onda más pequeñas tienen mayores frecuencias. Y por último tenemos la energía del fotón, que es la unidad mínima a través de la cual se transmite o se emite la energía en forma de radiación. Y vemos que a medida que disminuye la longitud de onda, la energía del fotón es mayor. La cantidad de fotones por unidad de tiempo y de superficie y la energía del fotón definen la intensidad de la radiación. Por lo tanto, si tenemos pocos fotones muy energéticos contra muchos fotones poco energéticos, posiblemente la intensidad de la radiación sea mayor en aquellas radiaciones donde la cantidad de fotones es mucho mayor, aunque esos fotones tengan menor energía. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades más importantes de la radiación que nos interesan desde el punto de vista meteorológico. Algunas de las propiedades de la radiación las vamos a ver sobre la radiación lumínica, que es la radiación visible. Sin embargo,
Las propiedades de la radiación son para todos los tipos de radiación. ¿Qué es la reflexión? Es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al incidir oblicuamente sobre una superficie. La reflexión no es ni más ni menos que el rebote de la radiación. Es un fenómeno superficial que ocurre en la superficie del medio u objeto sobre el cual interacciona la radiación. Tiene dos particularidades. Una es que el ángulo de incidencia de la radiación es igual al ángulo de reflexión, y la otra particularidad es que la longitud de onda de la radiación incidente es igual a la longitud de onda de la radiación reflejada. Ejemplos de reflexión es cuando nos miramos al espejo. Emitimos un tipo de radiación visible y el espejo lo que hace es rebotar esa radiación visible e impresionar de esta manera a los ojos. Otra de las propiedades de la radiación es la dispersión, que consiste en la separación de una radiación en los rayos que la componen al atravesar un medio o un objeto. El ejemplo más conocido de dispersión es cuando un rayo de luz blanca atraviesa un prisma y se descompone en los distintos colores o en las distintas radiaciones que forman parte del rayo de luz blanco. Esto se debe a que el rayo de luz blanca, al atravesar el prisma, desvía a cada una de las longitudes de onda o de colores que forman el rayo de luz blanco con distinto ángulo. Y de esta manera quedan expuestas a la salida del prisma las distintas radiaciones que conforman los distintos colores que componen a la radiación blanca. Una particularidad que tiene la dispersión es que la intensidad de la radiación disminuye luego de ser dispersada la radiación original. Es el caso en el ejemplo del rayo de luz blanca. Toda la radiación o la energía está concentrada en una pequeña superficie y luego de atravesar la luz blanca, el prisma, la misma radiación está distribuida en una superficie mayor. Por lo tanto, la intensidad de la radiación a la salida del prisma es menor. Este fenómeno de dispersión es la que explica el color azul del cielo. El Sol emite radiación en el espectro visible. La radiación que emite, la luz que emite, es de color blanco, y al llegar a la atmósfera lo que sucede es que la longitud de onda del azul se dispersa. Por lo tanto, nos llega a nosotros la radiación visible del Sol de color amarillo y el cielo se ve de color azul por el retraso que provoca este fenómeno de dispersión de la longitud de onda del color azul. La absorción es otra de las propiedades que tiene la radiación. Y la absorción es el proceso de captación de la energía transmitida o emitida a través de la radiación. Si tenemos un medio u objeto, una radiación entrante y una radiación saliente, cuando la radiación saliente es menor a la entrante, quiere decir que el medio u objeto ha absorbido parte de la radiación entrante y todo cuerpo que absorbe radiación gana energía. Y si esa radiación es calórica, si esa energía que gana es calórica, aumenta su temperatura.
La diferencia entre la radiación saliente y la radiación entrante es la radiación absorbida. Y la relación porcentual entre la radiación saliente y la radiación entrante es la radiación transmitida. Cuando la radiación saliente es igual a la radiación entrante, se dice que el medio u objeto es totalmente transparente a dicha radiación. Resumiendo, todo cuerpo que absorbe radiación gana energía. Y si esa energía es calórica, aumenta su temperatura. Y todo cuerpo que tiene una temperatura mayor a menos 273 grados centígrados está en condiciones de emitir radiación. La radiación solar es la energía en forma de ondas electromagnéticas que emite el Sol. El Sol emite radiación de acuerdo a su temperatura. Y la temperatura de la fotósfera del Sol es de 5.700 grados centígrados. De acuerdo a esa temperatura, emite radiación que, como vamos a ver, es radiación de onda corta. ¿Qué es la fotósfera del Sol? La fotósfera del Sol es la atmósfera, una mezcla de gases que rodea al Sol, y esta es la principal área que emite radiación hacia todas las direcciones, todos los sentidos. La radiación solar está compuesta por tres tipos de radiación. La radiación ultravioleta, con una longitud de onda de 0,28 micrones, es una radiación ionizante, es decir, que puede romper los enlaces entre las moléculas y entre los átomos. La otra radiación que compone la radiación solar es la radiación visible, con una longitud de onda entre 0,4 y 0,7 micrones. Esta es la que nos permite la visión, y esta radiación, como dijimos, tiene la capacidad de excitar a las moléculas y aumentar la temperatura de los cuerpos que absorben este tipo de radiación. Y la otra radiación que compone a la radiación solar es la radiación infrarroja, con una longitud de onda, en el caso de la radiación infrarroja emitida por el Sol, de entre 0,7 y 4 micrones. Esta también tiene la capacidad de excitar a las moléculas de los cuerpos que absorben este tipo de radiación y de esta manera aumentar su temperatura. De toda la radiación solar, el 4% de esa radiación es radiación ultravioleta, el 44% es radiación en la longitud de onda del visible y el 52% es radiación en la longitud de onda del infrarrojo. De estas tres radiaciones, la ultravioleta es la que tiene mayor energía del fotón, sin embargo, llegan pocos fotones de radiación solar, haciendo que la cantidad total de radiación que llega en forma de radiación ultravioleta sea baja, solo el 4%, mientras que los infrarrojos son las radiaciones que tienen menores energías en el fotón, pero sin embargo llegan muchos fotones en la longitud de onda del infrarrojo. Esto hace que del total de la radiación solar, el 52% sea radiación de longitud de onda del infrarrojo. A este conjunto de radiaciones que componen a la radiación solar se la conoce como radiación de onda corta. De ahora en más nos vamos a referir a la radiación solar como radiación de onda corta. Siempre que digamos radiación de onda corta nos vamos a estar refiriendo a la radiación emitida por el Sol.
Esta figura muestra el espectro de emisión de radiación del Sol y de la Tierra. Sin embargo, ahora nos vamos a concentrar en el espectro de emisión del Sol. En el eje X vemos la longitud de onda de la radiación. Como vemos, la radiación emitida por el Sol es de onda corta, y en el eje Y tenemos la intensidad de la radiación. El Sol, como dijimos, emite en longitudes de onda del ultravioleta, del visible y del infrarrojo. Como vemos, la mayor cantidad de emisión de radiación se produce en la longitud de onda del infrarrojo, seguido por la emisión en el visible y seguido por la emisión en el ultravioleta. La radiación ultravioleta es la que menos proporción ocupa del total de emisión de radiación emitido por el Sol. También en esta gráfica se puede ver que el Sol emite mucha más cantidad de radiación que la Tierra. Y esta diferencia se debe a la temperatura del Sol y a la masa del Sol. Como el Sol tiene mucha más temperatura y mucha más masa que la Tierra, emite mucha mayor cantidad de radiación. Esta gráfica lo que muestra es la radiación solar que alcanza el tope de la atmósfera, es decir, en el límite superior de la exósfera. Esta radiación está mostrada en la gráfica en la curva superior, mientras que la curva inferior lo que muestra es la radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra. Esta está delimitada por el área en rojo. Como vemos, casi toda la radiación que ingresa al tope de la atmósfera alcanza la superficie de la Tierra, es decir, que la radiación solar atraviesa toda la atmósfera sin ser absorbida. Solo una pequeña parte es absorbida y otra parte es dispersada, pero casi toda la radiación solar que ingresa a la atmósfera la atraviesa y llega a la superficie de la Tierra. Con esto lo que se quiere decir es que la atmósfera es transparente a la radiación solar. Por lo tanto, si la atmósfera es transparente a la radiación solar, no absorbe la energía que proviene del Sol y por lo tanto la energía que proviene del Sol no calienta a la atmósfera. De acuerdo a lo visto en la diapositiva anterior, la atmósfera es transparente a la radiación solar. Por lo tanto, la radiación solar no es la que calienta la atmósfera. Esta es una conclusión muy importante y debe quedar bien en claro que no es la radiación solar la que calienta a la atmósfera, sino vamos a ver luego cuál es la radiación que calienta a la atmósfera, pero no es la radiación solar. En esta diapositiva vemos cuáles son los procesos que están relacionados con la radiación solar. Aquellos procesos que están relacionados directamente, como son la luz o la iluminación, el calentamiento de las superficies expuestas y la iniciación y el mantenimiento de los procesos biológicos. Ustedes saben que los vegetales son los que absorben parte de la radiación solar y transforman esa energía en forma de radiación en energía química que después se transforma en otros tipos de energía. Y también vemos cuáles son los procesos relacionados con la radiación solar, pero que no tienen una relación directa, sino que están relacionados de manera indirecta. De manera indirecta, la radiación solar es responsable de todos los procesos que están relacionados con la evolución del tiempo. El calentamiento de las superficies, estas superficies van a calentar, como vamos a ver, el aire. Este diferente calentamiento del aire
va a provocar diferencias en las presiones. Estas diferencias en las presiones van a provocar los movimientos de la masa de aire, la humedad y la precipitación. Pero esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la cursada de la materia. Lo que vamos a ver a continuación son 3 leyes de la radiación en general que se aplican a la radiación solar y sirven para obtener distintos parámetros relacionados con la radiación que proviene del Sol. Estas son la ley de Stefan-Boltzmann, la ley del seno y la ley de Vogel. La ley de Stefan-Boltzmann dice que la emisión de radiación de un cuerpo es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de ese cuerpo. Como vemos, E, que es la emisión de radiación, es igual a la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin elevada a la cuarta potencia. Esto nos quiere decir que con un pequeño aumento en la temperatura de un cuerpo aumenta mucho la emisión de la radiación. Esta ley aplicada a la radiación solar nos va a permitir obtener el valor de la constante solar. Para esto hay que tener en cuenta la temperatura del Sol, la masa o el diámetro del Sol y la distancia de la Tierra al Sol. La ley del seno dice que la intensidad de la radiación recibida sobre un plano es proporcional al seno del ángulo que forman el rayo con el plano considerado. Así, si tenemos el plano considerado en color verde, la radiación entrante I0 y la radiación recibida I1, tenemos que la radiación recibida I1 es igual a la radiación entrante I0 por el seno de alfa, que alfa es el ángulo que forma el plano con el rayo entrante. Así, cuando los rayos entrantes son perpendiculares al plano considerado, la intensidad de la radiación entrante es igual a la intensidad de la radiación recibida, dado que el seno de alfa, que en este caso tiene 90 grados, es igual a 1. Mientras que cuando los rayos entrantes son paralelos al plano considerado, la radiación recibida es 0, porque el seno de 0 es 0 y por lo tanto cualquier valor multiplicado por 0 es igual a 0. Por lo tanto, a medida que los rayos del Sol están más cerca de la perpendicular, la intensidad de la radiación solar es mayor, y a medida que los rayos del Sol están más inclinados, es decir, que se acercan más a la paralela, la radiación recibida es menor. Esta diapositiva muestra una interpretación de la ley del seno. Como vemos, en el área verde, en la A, cuando los rayos del Sol son perpendiculares al plano, en este caso a la superficie de la Tierra, estos ocupan una superficie mínima y la intensidad de la radiación es máxima, es decir, la radiación entrante es igual a la recibida, o la recibida es igual a la entrante. Mientras que a medida que los rayos del Sol se inclinan en su llegada a la superficie de la Tierra, estos cada vez ocupan una mayor superficie. Esta superficie ocupada es mayor a medida que la inclinación aumenta. De esta manera, una misma radiación sobre una superficie mayor nos da una intensidad de la radiación menor. La ley de Vogel nos dice que la intensidad de la radiación solar recibida sobre la superficie de la Tierra decrece en progresión geométrica a medida que el espesor de la atmósfera atravesado por esa radiación
crece en progresión aritmética. Es decir, que a medida que aumenta el espesor de la atmósfera, la radiación que llega a la superficie de la Tierra cada vez es menor. Y que un pequeño aumento en el espesor de la atmósfera provoca una reducción mucho mayor en la radiación que alcanza la superficie de la Tierra. Esto último es lo que nos está queriendo decir cuando habla de que la intensidad de la radiación solar decrece en progresión geométrica cuando el espesor de la atmósfera aumenta en progresión aritmética. Esta diapositiva muestra una interpretación gráfica de la ley de Bohr. Si las flechas en color amarillo indican la intensidad de la radiación solar, vemos que en ambos espesores de la atmósfera ingresa la misma radiación solar. Sin embargo, cuando el espesor de la atmósfera es menor, la intensidad de la radiación que llega a la superficie de la Tierra es mayor. Mientras que en el caso o en el ejemplo de la derecha, al aumentar un poquito el espesor de la atmósfera, se reduce mucho la radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra. Y esto se debe a que parte de la radiación solar, cuando atraviesa la atmósfera, es dispersada, es decir, es desviada en su dirección. Esta diapositiva muestra qué sucede con la radiación recibida en distintas latitudes cuando aplicamos la ley de Bohr. Como vemos, el espesor de la atmósfera atravesada por la radiación solar en el Ecuador es mucho menor que el espesor de la atmósfera atravesado por la radiación solar en el polo. Por lo tanto, la radiación recibida en el polo va a ser mucho menor que la radiación recibida en el Ecuador. Ahora vamos a ver algunos de los parámetros relacionados con la radiación solar. Uno de ellos es la constante solar. La constante solar es la cantidad de energía o de radiación solar que se recibe en la capa exterior de la atmósfera, es decir, en la parte superior de la exósfera, en un plano perpendicular a los rayos solares. El valor de la constante solar es de 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto, o lo que es lo mismo, 2 Langley por minuto, y lo que es equivalente a 1366 watts por metro cuadrado. El valor de la constante solar, como su nombre lo indica, es un valor constante que no cambia, ni de un día a otro, tampoco cambia en las diferentes latitudes, ni tampoco cambia de un año a otro. Es decir, que es un valor que se mantiene invariable. La constante solar es un valor que se puede obtener aplicando la ley de Stefan Boltzmann al Sol, teniendo en cuenta el diámetro, y a partir del diámetro calcular la superficie del Sol, y también se tiene que tener en cuenta la distancia del Sol a la Tierra. A partir de todos estos parámetros, por medio de una serie de reglas de 3 simples, se puede llegar a obtener el valor de la constante solar. Otro parámetro importante de la radiación solar es la radiación teórica o astronómica, que es la radiación solar que alcanza el límite superior de la atmósfera por centímetro cuadrado durante un día, con la inclinación que llegan los rayos solares al límite superior de la atmósfera, la cual varía dependiendo del día del año. Es decir, que la radiación teórica o astronómica para un mismo día cambia a distintas latitudes, y para una misma latitud cambia a lo largo de cada día del año. Sin embargo, para una misma latitud y
un mismo día, la radiación teórica o astronómica se mantiene a lo largo de los años. Es decir, que la radiación teórica o astronómica de una determinada fecha en la localidad de Santa Rosa va a ser la misma para los distintos años en la misma fecha y en el mismo lugar. La radiación solar global es la radiación del Sol que alcanza la superficie de la Tierra en 1 centímetro cuadrado durante un día. La radiación solar global cambia con la latitud, con el día del año y también cambia a través de los años, producto de que en un mismo lugar y en una misma latitud, de un año a otro, tenemos diferencias en la transparencia de la atmósfera porque va cambiando para un mismo día y en una misma latitud, en diferentes años, puede cambiar, por ejemplo, la nubosidad. Como dijimos anteriormente, la radiación solar global es la radiación del Sol que alcanza la superficie de la Tierra. La radiación solar global está compuesta por la radiación solar directa y la radiación solar difusa. La radiación solar global, como también dijimos, es afectada por la nubosidad, la presencia de niebla, la presencia de humo, entre otros factores que pueden modificar en la transparencia de la atmósfera. La radiación solar global está compuesta por la radiación solar directa y por la radiación solar difusa. La radiación solar directa es aquella radiación que proviene del Sol y atraviesa la atmósfera sin ser modificada, es decir, ni absorbida ni dispersada por los gases que componen la atmósfera, mientras que la radiación solar difusa es la radiación que proviene del Sol y ha sido dispersada por los gases que componen a la atmósfera. La radiación solar que es dispersada por los gases de la atmósfera es la radiación de la longitud de onda del azul que es dispersada por las moléculas de oxígeno. Esto lo que hace este fenómeno de dispersión de la luz azul, lo que provoca o es el causante de que el color del cielo sea de color azul y la luz que proviene del Sol sea de color amarillo. Así tenemos que durante un día despejado, el 90% de la radiación solar es radiación solar directa, mientras que solo un 10% es radiación solar difusa. Es decir, que solo hay una pequeña parte de radiación solar difusa, que es aquella radiación proveniente del Sol dispersada por las moléculas de oxígeno y es la radiación de la longitud de onda del azul. Mientras que durante un día nublado tenemos el 100% de la radiación solar difusa, es decir, que toda la radiación solar que atraviesa la atmósfera es modificada de una u otra manera por los constituyentes de la atmósfera. Entonces tenemos que el Sol emite radiación, la radiación solar atraviesa la atmósfera es transparente a la radiación solar y esta radiación alcanza la superficie del suelo. La radiación solar que alcanza la superficie del suelo es la radiación solar global. Una parte de la radiación solar global es absorbida por la superficie de la Tierra y otra parte es reflejada. A la radiación solar reflejada se la conoce como albedo. Y por lo tanto, como el albedo es radiación solar reflejada, y habíamos dicho que en el proceso de reflexión hay un rebote de la radiación y la radiación no cambia de longitud de onda, la radiación solar reflejada o albedo es de la misma longitud de onda que la radiación solar. Es decir, el albedo es de onda corta. La superficie de la Tierra está compuesta por una gran
diversidad de materiales, desde los océanos hasta la parte continental, y en la parte continental tenemos una gran diversidad de materiales sobre la superficie de la Tierra, desde arenas, lagos, bosques, selvas. Bueno, cada uno de estos materiales tiene distinta capacidad para absorber y para reflejar la radiación solar global. Es decir, cada uno de los materiales que compone la superficie de la Tierra tiene un albedo diferente. Como muestra la tabla que se ve en esta diapositiva, la nieve fresca tiene un albedo de 80 a 90%, es decir, de la radiación solar global que llega a la Tierra, el 80 o 90% es rebotada, es reflejada, y solo el 10 a 20% de esa radiación es absorbida. En tanto que el desierto de arena tiene un albedo del 40%, es decir, que de la radiación solar global, el 40% es reflejada y el restante porcentaje, es decir, el 60% de la radiación solar global es absorbida. Así tenemos, por ejemplo, los bosques de coníferas que tienen un albedo del 8 al 15%, es decir, que de toda la radiación solar global, entre el 85 y el 92% es absorbida y del 8 al 15% es reflejada. Los océanos, por su parte, tienen un albedo de entre el 7 y 10%, aunque el albedo de los océanos cambia mucho a lo largo del día. Es el albedo de los océanos durante la mañana o a la madrugada mucho más alto que el albedo que tienen los océanos al mediodía. Esta diapositiva lo que intenta mostrar es la gran diversidad de materiales que hay sobre la superficie de la Tierra en una corta distancia. Podemos tener una montaña con nieve, en el pie de la montaña podemos tener una selva o un bosque, en la parte de la llanura podemos tener un suelo con cultivo, podemos tener cerca de este suelo con cultivo una ruta, y al lado de la ruta podemos tener edificaciones, y cerca de las edificaciones podemos tener un cuerpo con agua. Cada una de estas superficies tiene una distinta capacidad para absorber la radiación solar global y para reflejarla, es decir, puede tener distintos albedos. Estas distintas capacidades de absorber la radiación solar global y de reflejarla determinan que estos materiales adquieran distintas temperaturas. Así, la nieve fresca tiene, por ejemplo, un albedo de entre el 80 al 90%, es decir, de toda la radiación que llega a la superficie de la Tierra. Como dijimos, el 80 o 90% es rebotada y solo el 10% o el 20% de esa radiación solar global es absorbida. En tanto que una carretera de la radiación solar global puede absorber el 90 al 95% y solo refleja, es decir, tiene un albedo, una reflexión de entre el 5 al 10%. Un techo de una casa, claro, tiene un albedo de entre el 35 al 50%, y un techo de una casa oscuro tiene un albedo de entre el 8 al 18%, es decir, que refleja el 8 al 18% de la radiación solar global, en tanto que los cuerpos de aguas tienen un albedo que va entre el 10 al 60%. Esta figura lo que trata de reflejar es la complejidad que hay en la superficie de la Tierra, producto de los distintos tipos de materiales y las distintas propiedades que tienen estos materiales de absorber y de reflejar la radiación solar. En esta diapositiva se ve que el Sol
emite radiación. Una parte de esa radiación llega a la atmósfera y la atraviesa sin ser modificada, que es la radiación solar directa. Otra parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es absorbida y dispersada en la atmósfera y constituye lo que se llama la radiación solar difusa. La parte de la radiación solar que es dispersada es la longitud de onda del azul y es dispersada por las moléculas de oxígeno, y el constituyente de la atmósfera que absorbe parte de la radiación solar es el agua en estado líquido, que son las nubes. La radiación solar directa más la difusa conforman lo que se llama la radiación solar global, que es la radiación que alcanza la superficie de la Tierra. Una vez que la radiación solar alcanza la superficie de la Tierra, una parte de esa radiación es absorbida por la superficie de la Tierra y otra parte es reflejada. Cuánto va a ser absorbido y cuánto va a ser reflejado va a depender del tipo de material que haya sobre la superficie. Como habíamos visto, la radiación es un elemento del tiempo y del clima, y los elementos son modificados por los factores. ¿Cuáles son los factores que modifican a la radiación? Entre ellos tenemos factores geográficos, atmosféricos y astronómicos. Dentro de los geográficos tenemos un factor muy importante que modifica a la radiación, que es la latitud. Esto lo vamos a trabajar bien en el práctico número 2 de radiación, donde vamos a ver cómo varía la radiación solar astronómica con la latitud, y dentro de cada latitud vamos a ver cómo varía en las distintas estaciones del año. La radiación solar también es afectada por la exposición. Depende de si un material, por ejemplo un suelo, está expuesto directamente a la radiación solar o está cubierto. También dentro de los factores geográficos tenemos la inclinación del suelo. Los suelos que se encuentran en las laderas con la cara norte en el hemisferio sur reciben más radiación que los que se encuentran hacia la cara sur, producto de que el Sol se mueve entre los trópicos y a latitudes extratropicales. En el hemisferio sur, las laderas que se encuentran o los suelos que se encuentran con su cara hacia el norte, es decir, que se encuentran expuestos hacia el norte, reciben mayor radiación, producto de que los rayos se acercan más a la perpendicular. También tenemos factores atmosféricos, como son la nubosidad. A medida que aumenta la nubosidad, tenemos más radiación difusa y por lo tanto menor radiación global. Lo mismo sucede con las partículas en suspensión. Las partículas en suspensión pueden absorber, reflejar o dispersar la radiación, haciendo que aumente la cantidad de radiación solar difusa y por lo tanto disminuya la radiación solar global. Y por último tenemos una serie de factores muy importantes que son los factores astronómicos, y dentro de los factores astronómicos tenemos la estación del año y la duración del día. Como es sabido, la radiación aumenta cuando estamos en el verano y dentro del día aumenta o es mayor cerca del mediodía. Bueno, todas esas, cómo afecta cada uno de los factores a la radiación, lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, y también lo vamos a profundizar estos conceptos en la parte práctica. La radiación terrestre es la energía emitida por la Tierra en forma de ondas electromagnéticas de acuerdo
a su temperatura. La Tierra absorbe parte de la radiación global que llega desde el Sol y de esta manera aumenta su contenido de energía, aumenta su temperatura y, como dijimos, todo cuerpo que tiene una temperatura mayor a menos 273 grados centígrados está en condiciones de emitir. Como la Tierra tiene una temperatura mayor a menos 273 grados centígrados, emite radiación. La radiación que emite la Tierra se llama radiación terrestre. Y en esta figura de abajo vemos el espectro de emisión del Sol y de la Tierra. En este caso nos vamos a concentrar en el espectro de emisión de la Tierra. Como vemos, la Tierra emite radiación en la longitud de onda del infrarrojo, pero sin embargo el infrarrojo que emite la Tierra es de una longitud de onda mayor al infrarrojo emitido por el Sol. En el caso de la Tierra, las longitudes de onda que emite va entre los 4 y los 70 micrones. Y la intensidad de la radiación emitida por la Tierra es mucho menor que la del Sol, como habíamos dicho, producto de que la Tierra tiene mucho menor temperatura que el Sol. La Tierra tiene una temperatura promedio de alrededor de 16 grados centígrados. De acuerdo a esa temperatura, emite radiación. La radiación que emite es en la longitud de onda del infrarrojo entre los 4 y los 70 micrones, como habíamos dicho. A esa radiación emitida por la Tierra, de esa longitud de onda, la vamos a llamar radiación terrestre de onda larga. Toda la radiación emitida por la Tierra va a ser radiación de onda larga. Y siempre que hagamos referencia a radiación de onda larga, va a ser radiación emitida por la Tierra. La siguiente figura muestra el espectro de emisión de radiación terrestre, tanto teórico como observado. En el eje X se muestra la longitud de onda y en el eje Y la intensidad de la radiación. El área de amarillo es la emisión terrestre teórica, la que sale de la superficie de la Tierra, y el área en rojo es la radiación observada que se observa en el límite exterior de la atmósfera en la exósfera, es decir, es la radiación que atraviesa la atmósfera y va hacia el espacio exterior. Como vemos, una parte importante de la radiación emitida por la Tierra es absorbida en la atmósfera. ¿Cuáles son los gases de la atmósfera que absorben la radiación terrestre? Son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, un poco el metano y un poco el ozono. Por lo tanto, si la atmósfera absorbe la radiación terrestre, que es infrarroja, va a estar la atmósfera ganando energía y si gana energía aumenta su temperatura. Como conclusión, tenemos que la atmósfera se calienta a partir de la radiación terrestre, es decir, que la radiación terrestre es la que calienta a la atmósfera. No toda la radiación emitida por la Tierra es absorbida por la atmósfera. Hay un rango de longitudes de onda emitidos por la Tierra que va entre los 8 y los 13 micrones que no es absorbido por la atmósfera. Y a ese rango de longitud de onda se lo conoce como ventana atmosférica. Lo que estamos haciendo nosotros, los seres humanos, es colocar más cantidad de gases en la atmósfera que tienen la capacidad de absorber la radiación terrestre y de esta manera estamos cerrando la ventana atmosférica y aumentando la temperatura de la atmósfera. Conclusión
parcial muy, pero muy importante. El aire se calienta a partir de la absorción de la radiación terrestre que es de onda larga. Es decir, la radiación de onda larga es la que calienta a la atmósfera. La atmósfera absorbe parte de esa radiación de onda larga emitida por la Tierra, gana energía y de esta manera se calienta. ¿Qué gases de la atmósfera absorben la radiación terrestre? Son principalmente el vapor de agua y el dióxido de carbono. Por eso dijimos que desde el punto de vista de la cantidad, los gases más importantes de la atmósfera son el nitrógeno y el oxígeno, y desde el punto de vista meteorológico, los más importantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono, porque son estos gases los que le permiten tener a la atmósfera la temperatura que conocemos hoy en día. De estos gases, el más problemático, si lo podríamos decir de alguna manera, es el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono puede estar en la atmósfera como un gas a concentraciones prácticamente ilimitadas. Es decir, nosotros podemos incrementar la concentración de dióxido de carbono en un valor muy alto sin que éste cambie de estado, que es lo que estamos haciendo cuando emitimos dióxido de carbono a la atmósfera. Mientras que en el caso del vapor de agua, el agua en la atmósfera puede estar tanto en estado gaseoso como vapor, en estado líquido y en estado sólido. Y la atmósfera solo tolera una cantidad limitada de vapor de agua, es decir, agua en estado gaseoso en la atmósfera, que varía un poquito solamente con la temperatura. Pero cuando se excede ese valor máximo de vapor de agua en la atmósfera, el agua automáticamente cambia de estado y deja de estar en el estado de vapor para pasar al estado líquido o al estado sólido. Ahora vamos a definir el concepto de ventana atmosférica, que es el rango o conjunto de longitudes de onda entre los 8 y los 13 micrones emitido por la Tierra, que logra escapar de la atmósfera sin ser absorbido. Es importante que les quede claro que la atmósfera no absorbe la radiación terrestre entre los 8 y los 13 micrones, que es justo el rango de longitudes de onda donde la Tierra hace su pico de emisión. Es importante la existencia de la ventana atmosférica, y la función que tiene la ventana atmosférica es evitar el sobrecalentamiento de la atmósfera. Si la atmósfera absorbiera toda la radiación terrestre, la temperatura de la atmósfera sería muy superior a la que conocemos hoy en día y no sería compatible con la vida a como la conocemos hoy. Así que la función de la ventana atmosférica es evitar el sobrecalentamiento de la atmósfera. La ventana atmosférica se puede cerrar de manera natural o de manera artificial. La manera natural a través de la cual podemos hacer que se cierre, o la naturaleza hace que en determinado momento se cierre la ventana atmosférica, es con la presencia de humo y con la presencia de las nubes. Como ustedes saben, las nubes no son agua en estado de vapor, sino que son pequeñas gotitas de agua en suspensión. Es decir, que la nube es agua líquida. Y como tal, el agua líquida puede absorber y irradiar la radiación emitida por la Tierra entre los 8 y los 13 micrones. Quien no puede absorber la radiación emitida por la Tierra entre los 8 y los 13 micrones es el vapor de agua, que como vamos a ver más adelante, no se ve. Siempre que veamos agua, o que podamos ver el agua, es agua en estado líquido o
en estado sólido. Otra forma de cerrar la ventana atmosférica es de manera artificial y lo hacemos en los invernaderos, es decir, cubriendo el suelo o una atmósfera pequeña con un polietileno. Lo que hacemos es, con el polietileno, evitar que se escape la radiación terrestre en la longitud de onda entre los 8 y los 13 micrones. Y de esta manera aumentamos de manera sustancial la temperatura en esa porción de la atmósfera. Conclusiones muy importantes. La radiación solar es de onda corta. La radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra se conoce como radiación solar global. La radiación solar global va a ser en parte absorbida por la superficie de la Tierra y de esta manera la Tierra se va a calentar y va a adquirir su temperatura. De acuerdo a la temperatura de la Tierra, esta emite radiación terrestre. Como dijimos, la radiación terrestre es de onda larga. Esa radiación terrestre de onda larga emitida hacia el espacio atraviesa la atmósfera y parte de esa radiación de onda larga emitida por la Tierra es absorbida por la atmósfera, principalmente por los gases de la atmósfera, el vapor de agua y el dióxido de carbono. Es entonces la radiación terrestre de onda larga la que calienta la atmósfera. Con lo visto hasta este momento, estamos en condiciones de hacer un balance de radiación en el sistema Tierra-atmósfera, pero principalmente visto desde el punto de vista de la Tierra. Como dijimos, el Sol emite radiación de onda corta. La que llega a la superficie de la Tierra es la radiación global. Una vez que la radiación solar global alcanza la superficie de la Tierra, una parte de esa radiación solar global es absorbida por la superficie de la Tierra y otra parte es reflejada. A la parte que era reflejada la conocemos como albedo y también es de onda corta. Habíamos dicho que en el proceso de reflexión hay un rebote y la radiación no cambia de longitud de onda. Una parte de la radiación global es absorbida por la Tierra. La Tierra, a través de este proceso de absorción de la radiación, gana energía, aumenta su temperatura y de acuerdo a su temperatura está en condiciones de emitir radiación. La radiación que emite la Tierra es la radiación terrestre, que es de onda larga. Parte de esa radiación emitida por la Tierra va hacia la atmósfera y en la atmósfera parte de la radiación terrestre es absorbida en la atmósfera por el vapor de agua y el dióxido de carbono, que provocan que aumente la temperatura de la atmósfera. Ahora, la atmósfera, de acuerdo a su temperatura, está en condiciones de emitir radiación. La radiación que emite la atmósfera y que vuelve hacia la Tierra se llama contrarradiación atmosférica y también es una radiación de onda larga. La temperatura de la Tierra y de la atmósfera en promedio son similares. Por lo tanto, la radiación que emiten es similar por lo menos en la longitud de onda que emiten. Parte de la radiación emitida por la atmósfera vuelve hacia la Tierra, que como dijimos se conoce como contrarradiación atmosférica, y otra parte va hacia el espacio sideral y se pierde.
con todos estos elementos estamos en condiciones de hacer un balance de radiación en el sistema Tierra-atmósfera, tanto un balance diurno como un balance nocturno, que es lo que vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver el balance de radiación diurno, en donde la radiación neta, que es el resultado del balance, es igual a la radiación global que ingresa a la Tierra menos el albedo, que es radiación que se rebota y se pierde, más la contrarradiación atmosférica que también vuelve hacia la Tierra, menos la radiación terrestre, que es radiación que se va de la Tierra. Como resultado de este balance, de sumar y restar estos términos, tenemos que el balance es positivo, es decir, que la Tierra, el sistema terrestre, está ganando energía. Por lo tanto, si está ganando energía, va a aumentar su temperatura. De los términos del balance de radiación diurno, tenemos que la radiación solar global y el albedo son radiaciones de onda corta, mientras que la contrarradiación atmosférica y la radiación terrestre son de onda larga. Ahora vamos a ver el balance de radiación durante la noche, el balance de radiación nocturna. En el balance de la radiación nocturno, la radiación neta es igual a la contrarradiación atmosférica, que es un término positivo porque es radiación que ingresa al sistema terrestre, menos la radiación terrestre, que es un término negativo porque está saliendo de la Tierra. El resultado de esta suma y resta de términos, tenemos que el balance es negativo, debido a que la radiación terrestre es un término más grande que la contrarradiación atmosférica. Como habíamos dicho, la contrarradiación atmosférica es la parte de la radiación de la atmósfera que regresa hacia la Tierra. Una parte de la radiación de la atmósfera se pierde hacia el espacio sideral. Por lo tanto, la contrarradiación atmosférica es una radiación de mucho menor magnitud que la radiación terrestre. Esto hace que el balance de radiación durante la noche sea negativo. Por lo tanto, al ser negativo, nos quiere decir que el sistema va a estar perdiendo energía y por lo tanto se va a estar enfriando. Durante la noche desaparecen todos los términos del balance de radiación que están relacionados con la radiación solar, por lo tanto desaparecen todos los términos de radiación de onda corta y solo quedan los términos de radiación de onda larga, que son la contrarradiación atmosférica y la radiación terrestre, que como ustedes saben, los dos términos son radiaciones de onda larga. Como conclusión del balance de radiación, podemos decir que cuando el sistema está ganando energía, se produce el calentamiento del aire y la temperatura sube, que es lo que ocurre durante el día, que el sistema gana energía porque el balance es positivo y durante el día la temperatura sube. Y cuando el sistema está perdiendo energía, el aire se enfría y la temperatura baja, que es lo que ocurre durante la noche, donde el balance es negativo, el sistema pierde energía y por lo tanto la temperatura del aire desciende. Ahora vamos a ver los movimientos de la Tierra que están dentro del factor astronómico, que es uno de los factores más importantes que afectan la radiación solar. Dentro de los movimientos de la Tierra tenemos dos movimientos, uno es el movimiento de rotación y el otro es el movimiento de traslación. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, qué es lo que determina y cómo afecta a la radiación.
Y todo esto lo vamos a ver más en profundidad en la parte práctica. Vamos a comenzar viendo el movimiento de rotación, en el cual la Tierra gira sobre su propio eje. El eje de rotación de la Tierra pasa por el polo norte y por el polo sur, y tiene la particularidad de que el eje de rotación está inclinado con respecto a la perpendicular al plano de traslación en 23,5 grados. La Tierra da una vuelta completa sobre su propio eje en el movimiento de rotación en 24 horas, y esto determina el día y la noche. Como ustedes saben, durante la noche hay ausencia de radiación solar, mientras que durante el día la radiación solar es mínima, a la madrugada es máxima al mediodía y es mínima durante la tardecita en la puesta del sol. El segundo movimiento de la Tierra es el movimiento de traslación, en donde la Tierra gira alrededor del Sol y da una vuelta completa en 365 días y 6 horas. Es por esto, por estas 6 horas, que cada 4 años se le debe agregar un día al año. Ese día se agrega en el mes de febrero, que en lugar de tener 28 días, tiene 29 días. Y a los años en donde febrero tiene un día más, se lo conoce como años bisiestos, y hay un año bisiesto cada 4 años, y todos los años que son múltiplos de 4 son años bisiestos. El movimiento de traslación determina las estaciones del año. Esta figura muestra el movimiento de traslación de la Tierra, muestra la posición de la Tierra en distintos momentos del año. Durante el equinoccio de otoño, en el hemisferio sur, el 21 de marzo, durante el solsticio de invierno, el 21 de junio, el equinoccio de primavera, el 21 de septiembre, y el solsticio de verano, el 21 de diciembre. Como vemos, la forma que describe el movimiento de la Tierra alrededor del Sol durante el movimiento de traslación es una elíptica, es decir, es como un círculo con dos laterales un poco achatados. Y el Sol, en lugar de ubicarse en el centro de la elíptica, está un poco desplazado. Es decir, que el Sol se encuentra más cerca de la Tierra, o la Tierra se encuentra más cerca del Sol el 21 de diciembre que el 21 de junio. Sin embargo, esta diferencia en la distancia de la Tierra al Sol no es la que explica las estaciones del año. Ahora, en las diapositivas que siguen a continuación, vamos a ver un detalle de cómo es la llegada de los rayos solares a la Tierra en distintos momentos del año, y eso va a ser lo que va a explicar por qué en determinado momento tenemos el verano, en determinado momento el otoño, y en determinado momento la primavera y el invierno. En esta diapositiva vemos la posición de la Tierra respecto del Sol durante el solsticio de verano en el hemisferio sur, es decir, el 21 de diciembre. Como vemos, se puede ver el eje de rotación de la Tierra, que pasa por el polo norte y por el polo sur y divide a la Tierra en dos hemisferios iguales. Y también vemos el cono de luz que determina el día, que es la parte clara que está hacia la izquierda, y el cono de sombra que está hacia la derecha y es la parte oscura. Si observamos, en el polo norte tenemos que está inmerso completamente en el cono de noche, es decir, en el cono de oscuridad. La Tierra está girando sobre su propio eje,
Por lo tanto, en el Polo Norte, el 21 de diciembre, no se va a ver el sol y vamos a tener 24 horas de noche. Mientras que en el Polo Sur, que se encuentra en la parte clara, es decir, en el cono de día, vemos que el 21 de diciembre la Tierra, al girar sobre su propio eje, el día va a durar 24 horas, es decir, vamos a tener 24 horas de día, 24 horas de luz. La situación intermedia se encuentra en el Ecuador, en donde la longitud del cono de luz, es decir, la parte iluminada, tiene la misma longitud que el cono de la parte sombreada. Por lo tanto, en el Ecuador vamos a tener que durante el día vamos a tener 12 horas de luz y 12 horas de noche. Por lo tanto, durante el solsticio de verano en el hemisferio sur, el 21 de diciembre, las noches se van a ir alargando desde el polo sur hacia el polo norte. O lo que es lo mismo, los días se van a ir alargando desde el polo norte hacia el polo sur. En el polo norte vamos a tener una duración de la noche de 24 horas y en el polo sur vamos a tener una duración del día de 24 horas. Y desde el polo norte hacia el polo sur se van a ir alargando los días. También podemos ver en esta diapositiva, para el solsticio de verano, el 21 de diciembre, cómo es la posición de la superficie de la Tierra con respecto a los rayos del Sol, cómo es la posición de la superficie de la Tierra con respecto a los rayos del Sol en distintas latitudes. Como se puede observar, en el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur, los rayos del Sol llegan perpendicular a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, cuando los rayos del Sol llegan de manera perpendicular, la intensidad de la radiación solar es máxima. Mientras que en el trópico de Capricornio, la superficie de la Tierra está inclinada con respecto a los rayos solares. Por lo tanto, la intensidad de radiación ya disminuye y en el círculo polar ártico, en el hemisferio norte, vemos que la posición de la superficie de la Tierra es prácticamente paralela a los rayos solares. Por lo tanto, la intensidad de la radiación en esa latitud es mínima. Producto de la perpendicularidad de los rayos solares respecto a la superficie de la Tierra en el hemisferio sur y a la mayor longitud del día en el hemisferio sur durante el solsticio de verano, el 21 de diciembre, es que en el hemisferio sur tenemos el 21 de diciembre el verano y en el hemisferio norte tenemos en el invierno. En el hemisferio sur tenemos el verano porque el día dura más y a su vez los rayos están más cerca de la perpendicularidad. En el caso del trópico de Capricornio, los rayos son perpendiculares a la superficie de la Tierra. En el resto de las latitudes no llegan a ser perpendiculares en el plano latitudinal, pero es en el momento del año en el que más se acercan a la perpendicularidad. En resumen, el 21 de diciembre en el hemisferio sur tenemos el solsticio de verano porque el hemisferio sur tiene un mayor goce de radiación producto de que los rayos solares están más cerca de la perpendicularidad y producto de que el día dura más que la noche, es decir, tenemos la máxima longitud del día, es decir, de luz durante el día. Bueno, esta diapositiva es otra forma de ver la inclinación con la que llegan los rayos solares a la superficie de la Tierra en el solsticio de verano en el hemisferio sur el 21 de diciembre. En este caso, se hace plana la superficie de la Tierra y los rayos solares se inclinan. Como se pueden ver, el 21 de diciembre los rayos del Sol son perpendiculares al trópico de Capricornio
y tienen una inclinación mínima respecto del resto del año en latitudes extratropicales en el hemisferio sur y tienen una inclinación máxima en latitudes extratropicales en el hemisferio norte. Por lo tanto, la radiación recibida, es decir, la intensidad de radiación recibida va a ser máxima en el trópico de Capricornio, donde los rayos del Sol son perpendiculares a la superficie de la Tierra. Y si a esto le sumamos la longitud del día, en el trópico de Capricornio se va a recibir mucha cantidad de radiación en esta estación del año. Lo mismo va a suceder en todo el hemisferio sur, donde vamos a tener una combinación de mínimo ángulo de incidencia de los rayos solares y máxima longitud del día. Esto va a dar un goce de radiación máximo que va a determinar que se caliente más la Tierra y que esta caliente más el aire y estemos en el verano. En el caso del hemisferio norte, el 21 de diciembre, los rayos del Sol van a llegar muy inclinados, la duración del día va a ser menor a la duración de la noche, por lo tanto vamos a tener un goce de radiación mínimo respecto al resto del año y por lo tanto vamos a estar en el solsticio de invierno. Esta diapositiva muestra cómo es la posición de la Tierra respecto de la radiación solar durante los equinoccios de otoño y de primavera, el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Como podemos ver, la divisoria del cono de luz y del cono de sombra, el cono de luz hacia la izquierda y el cono de sombra hacia la derecha, que determina el día y la noche, esta divisoria del cono de luz y de sombra coinciden con el eje de rotación de la Tierra que pasa por el polo norte y el polo sur. Eso determina que en ambos hemisferios, en todas las latitudes, tengamos una duración del día de 12 horas y una duración de la noche de 12 horas, es decir, tengamos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, en distintas latitudes, en ambos hemisferios. Ahora, si observamos cómo llegan los rayos solares a la superficie de la Tierra, vemos que estos llegan perpendiculares a la superficie de la Tierra en el ecuador y a medida que aumenta la latitud, la inclinación con la que llegan los rayos solares a la superficie de la Tierra aumenta. Y esa inclinación es la misma a la misma latitud en ambos hemisferios. El máximo goce de radiación lo vamos a tener en el equinoccio de otoño y de primavera, lo vamos a tener en el ecuador, donde los rayos del Sol llegan perpendiculares a la superficie de la Tierra y la duración del día es de 12 horas, como en el resto de las latitudes. En el resto de las latitudes, la duración del día es de 12 horas y los rayos del Sol son cada vez más inclinados respecto de la superficie de la Tierra a medida que aumenta la latitud. Esta diapositiva muestra la inclinación de los rayos solares durante los equinoccios de otoño y primavera, cuando la Tierra la hacemos plana. Y vemos que durante el equinoccio de otoño y de primavera los rayos del Sol son perpendiculares al ecuador y llegan cada vez más inclinados a latitudes extraecuatoriales, es decir, a medida que aumenta la latitud, aumenta la inclinación con la que llegan los rayos solares a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, el goce de radiación es menor a medida que aumenta la latitud. Sin embargo, el goce de radiación a la misma latitud en ambos hemisferios es la misma. Por eso, los equinoccios ocurren cuando los rayos del Sol son perpendiculares al ecuador y determinan estaciones del año similares en ambos hemisferios. En un hemisferio es otoño y en el otro hemisferio es primavera. Y si en uno es primavera, en el otro es otoño.
y en ambas estaciones del año no hay diferencias muy marcadas en cuanto a la temperatura cuando comparamos lugares con la misma latitud, pero ubicadas en diferentes hemisferios. Esta diapositiva muestra la posición de la Tierra respecto de la radiación solar o de los rayos del Sol durante el solsticio de invierno el 21 de junio. Vemos el cono de sombra hacia la izquierda y el cono de luz hacia la derecha, y vemos el eje de rotación de la Tierra con la línea punteada negra que divide a la Tierra en dos hemisferios iguales. Si observamos en el polo sur, cuando la Tierra gira sobre su propio eje, la duración de la noche es de 24 horas, mientras que en el polo norte, la Tierra al girar sobre su propio eje, la duración del día es de 24 horas por estar el polo norte inmerso completamente en el cono de luz. Por lo tanto, la duración del día durante el solsticio de invierno se va a ir reduciendo a medida que nos movemos desde el polo norte hacia el polo sur. En el hemisferio norte vamos a tener longitudes del día, es decir, duraciones del periodo lumínico mayores a 12 horas y noches menores a 12 horas, mientras que en el hemisferio sur vamos a tener longitudes del día del periodo lumínico inferiores a 12 horas y noches superiores en longitud a las 12 horas, mientras que en el Ecuador vamos a tener 12 horas de luz y 12 horas de noche. Ahora, si observamos la perpendicularidad de los rayos del Sol respecto a la superficie de la Tierra, vemos que los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre el trópico de Cáncer en el hemisferio norte. Y a medida que vamos a latitudes extratropicales en el hemisferio norte, la inclinación de los rayos solares es cada vez mayor, pero es mínima respecto al resto del año, mientras que a medida que vamos a latitudes extratropicales en el hemisferio sur, la inclinación de los rayos solares es cada vez mayor y es máxima con respecto al resto del año. Tanto la longitud del día como la inclinación de los rayos solares hace que en el hemisferio norte tengamos un mayor goce de radiación por tener mínima inclinación de los rayos solares respecto a la superficie de la Tierra y longitudes del día máximas, y en el hemisferio sur vamos a tener menor goce de radiación por tener longitudes del día corto, es decir, duraciones del periodo lumínico menores a 12 horas y inclinaciones de los rayos solares máximas. Esto determina que en el hemisferio sur tengamos el invierno y en el hemisferio norte tengamos el verano. Al tener en el hemisferio sur menor goce de radiación durante el solsticio de invierno, se va a calentar menos la superficie de la Tierra y esto va a calentar menos la atmósfera, mientras que en el hemisferio norte vamos a tener el máximo goce de radiación de todo el año, se va a calentar más la Tierra y la Tierra va a emitir radiación y va a calentar más la atmósfera y vamos a tener temperaturas más altas. En esta diapositiva vemos nuevamente cómo es la inclinación de los rayos solares respecto de la superficie de la Tierra durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Como se puede ver, los rayos del Sol son perpendiculares al trópico de Cáncer durante el solsticio de invierno y aumenta la inclinación de los rayos solares a latitudes extratropicales en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. A medida que aumenta la latitud, también aumenta la inclinación con que llegan los rayos solares a la superficie de la Tierra. Esto lo que nos quiere decir es que el goce de radiación es menor
en el hemisferio sur a medida que nos movemos desde el trópico hacia el polo sur. En el siguiente video van a poder ver de manera clara qué es la latitud, qué es la longitud, cuáles son los movimientos de la Tierra, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, y van a poder ver de manera también clara cómo el movimiento de traslación determina las distintas estaciones del año y cómo a través de las distintas estaciones del año va cambiando la perpendicularidad de los rayos solares sobre la superficie de la Tierra. Después de haber visto el movimiento de traslación, podemos definir qué son los solsticios y qué son los equinoccios. Solsticios son aquellos momentos del año en el cual los rayos del Sol son perpendiculares a uno de los trópicos, tanto el de Capricornio como el de Cáncer. Los solsticios determinan estaciones del año contrastantes. Cuando uno es en un hemisferio es invierno, en el otro hemisferio es verano. Es decir, cuando en un hemisferio hace calor, en el otro hace frío. Mientras que equinoccios son aquellos momentos del año, son 2 momentos en el año, en el cual los rayos del Sol son perpendiculares al ecuador. Y esto ocurre el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Y determinan que en un hemisferio tengamos otoño y en el otro hemisferio tengamos primavera, es decir, determinan estaciones del año similares, es decir, que a una misma latitud en ambos hemisferios las diferencias en temperatura y en duración del día no son marcadas.